¿Qué tal, queridos amigos? Los días tristes siguen sumándose en México. ¿Cómo podemos tolerar que haya una presidenta que rodee, abrace y justifique a todos aquellos que sean miembros de Morena, hagan lo que hagan, destruyan lo que destruyan, roben lo que roben? Siempre serán cobijados por el abrazo cálido de la señora que se dice presidenta de México. Hace unos días hemos visto cómo empieza ya a revolucionarse el ambiente con todo lo que tiene que ver con la póstuma, digamos así, reforma judicial. Digo póstuma porque va a llegar a una nación que parece carecer de vida social, de vida moral, de vida incluso institucional. No estamos vivos porque nos hemos dejado aplastar. Y vean ustedes lo que está pasando. La reforma judicial todavía es motivo de dislates por parte del gobierno. La señora Sheinbaum insiste en que es una reforma que postuló el pueblo, para el pueblo y por el pueblo, haciéndose eco de la vieja filosofía aristotélica en la que se mencionaban estos factores como elementos propios de la democracia. Pero no hay ninguna democracia, señora Sheinbaum. Usted dice que es científica. Aprenda a sumar y a observar. El hecho de que hayan ido a las urnas el 1 de junio, 1 de cada 10 mexicanos empadronados, ¿sí? El 10%, no le da ninguna legitimidad al proceso. Y eso obviando todas las trampas que se realizaron, las tómbolas de kermés en el Senado de la República sobre todo, el hecho de que los acordeones ya estaban mañosamente inclinados hacia determinados personajes de Morena. Como ella misma justificó, dijo, pues sí, son de Morena los próximos jueces, magistrados y ministros, porque este movimiento es el que tiene mayormente la simpatía de nuestro pueblo. Usted sabe que eso no es solamente una falacia, es una infamia, porque destierra a los mexicanos que pensamos, porque agobia a todos aquellos que fueron a las urnas creyendo que con eso iban a contribuir a favorecer los intereses de la presidencia que les da bonos del bienestar. Pero además hay que considerar que del 10% que acudieron a las urnas, ya lo he dicho, no todos fueron para votar a favor de los jueces de Morena, ni los magistrados de Morena, ni los ministros de Morena. Fueron muchos, el 28%, a anular sus votos, a tachar las boletas o a escribirle encima de ellas alguna arenga, tal como esto es una farsa, aumentándole la madre a Gerardo Fernández Noroña aprovechando el papel y la circunstancia. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado hasta septiembre, ha hecho uno de los papeles más perturbadores, por decirlo de algún modo, en la historia de México. El papel de un individuo que se siente impune e intocable, que siente que lo que él dice es la ley y que la ley debe adaptarse a sus caprichos y no darse para evitar sus caprichos, que para eso mismo fueron escritas las leyes fundamentales, para crear contrapesos entre los poderes de la Unión y poder ejercer así lo que ha dado en llamarse la soberanía popular, que está perdida en la
revuelta de adjetivos y de descalificaciones que salen de la propia presidenta. Mire usted, presidenta, primero aprenda a contar. No es un apoyo mayoritario el que mostraron en las urnas con lo de la reforma judicial. No es de ninguna manera democrático considerar que menos del 1% de los votantes hayan seguido las reglas de su acordeón, incluyendo su marido, señora presidenta, el señor Jesús Tarriba, que tiene muchas deudas que pagar con la justicia desde que fue miembro como contador y operador del cártel de Juárez primero y el de Sinaloa después, los dos cárteles que han hecho historia en nuestro país para derrotar todos los elementos que tiene la justicia, el decoro y la verdad. Pues bien, presidenta, usted sí nos ha fallado. Nos ha fallado porque con desvergüenza absoluta considera que la crítica es ominosa, que la crítica es dañina, lo que ha hecho que algunos gobernadores completamente trastornados quieran imponer la ley censura en sus respectivas entidades, incluso para perseguir a aquellos que pudieran ofenderlos por las vías y las redes sociales, las plataformas sociales, que antes eran benditas y ahora simple y sencillamente son despreciadas con el látigo del desprecio por parte de los gobernantes. Y no es solo eso, es que no podemos tolerar que lleguen a la corte, que lleguen a los juzgados, que lleguen a los tribunales elementos de tan baja ralea como los que están considerando entrar por la vía de un sufragio inválido por su escasa cobertura. En un país civilizado se exigiría que para ser legítima una votación tendría que darse el consenso de la mayoría más uno, es decir, de la mitad más uno de los convocados. Y esto no se ha hecho. Se tiene como válida la elección de 1 de cada 10 ciudadanos, de menos 1, porque hay que considerar que muchos de los que fueron a las urnas no fueron a apoyar a los candidatos del acordeón, sino simple y sencillamente fueron a manifestar su rechazo al proceso y su rechazo a la reforma judicial, lo que modifica mucho el discurso de usted, señora presidenta, que no entiende que está gobernando un país de seres humanos y no de bípedos irracionales. Habrá algunos, sí, o muchos quizá, que siguen el sendero de las mulas, de los torpes, de los tontos, que no entienden que no están vendiendo su conciencia cuando reciben un bono del bienestar. Que eso además, que puede ser un acto de justicia, no lo impuso el señor López, ni lo impuso la señora Sheinbaum. Viene de muy atrás, de la época en que era presidente el señor Fox, cuando Andrés Manuel empezó a distribuir estos bonos en el Distrito Federal, llamado entonces así. Y como Dios le dio resultado, pues siguió con el mismo camino, diciendo, claro, que los pobres, los necesitados, los más fregados, por no decir otra cosa, son los que forman parte del núcleo fuerte de Morena y cuyos votos son esenciales para que siga caminando Morena. Así de este tamaño la manipulación política, así la tontería absurda de elogiar como democrática una elección judicial que fue una farsa, es una vergüenza y nos pone del lado de los países en donde el derecho se vuelve simple y sencillamente nada, vulnerable, volátil, inexistente para decirlo claro. Y así vamos a ir hasta septiembre, cuando comiencen a funcionar
los nuevos funcionarios del Poder Judicial, lleno de criminales, lleno de individuos que no tienen la menor academia para desempeñar sus cargos, de sujetos como, por ejemplo, Hugo Aguilar Ortiz, que más es presidente de la Corte, a quien quieren equiparar, por Dios, con el benemérito de las Américas, por su origen indígena. Pero uno sí estudió en tiempos de verdadero racismo, y el otro ha sido favorecido por ser cabildero del régimen de López Obrador para arrebatarle a los campesinos y a los indios sus tierras y construir el famoso Chuchuchumaya que tanto elogian los personeros de la Cuarta Transformación. No me van a callar, y lo digo con cero cobardía.